El amor y el reino de Dios. Teología bíblica del matrimonio. Presentado por Grupo 4, integrado por Diego Guancha, Alex Ponce y Diego Hernández. Presentaba la doctora Ángela Sierra. El amor en perspectiva del reino. Especialización en Derecho Matrimonial Canónico, Pontificia Universidad Javeriana. Bienvenidos. Hablar del matrimonio y hablar del amor y del reino de Dios es referirnos indudablemente al Nuevo Testamento, a la Segunda Alianza. Y hablar del Nuevo Testamento es hablar de la perspectiva del reino de Dios instaurado por nuestro Señor Jesucristo y las enseñanzas que quedaron en la iglesia naciente, particularmente en los escritos que tenemos, escritos sagrados, principalmente los paulinos. Esta presentación se propone entonces ahondar un poco en el mensaje que Jesús nos deja en los evangelios y después en los escritos paulinos sobre el matrimonio desde la perspectiva del reino de Dios y del amor como su base. Tenemos entonces que nuestro Señor Jesucristo nace de María en Belén de Judá y vive en Nazaret y formó un grupo de discípulos para anunciar el reino de Dios, tanto con obras como con palabras. Y es precisamente Él quien viene a proclamar ese reino como plenitud del amor del Padre. Y en esta perspectiva, todas las realidades humanas adquieren una nueva dimensión, tanto el trabajo, la riqueza y también el amor de los cónyuges, la familia, adquieren su verdadero sentido solamente en función de esta realidad nueva que surge en el pueblo santo de Dios, que se marca por la caridad divina, esa caridad divina que Él viene a proclamar y a crear. Esto se llama el reino de Dios. Por eso cuando Él dice que convertidos está cerca el reino de Dios, nos está invitando a reconocer que es en Él que se inicia esa nueva manera del amor de Dios. Ese reino es proclamado con hechos y palabras. Y Él tiene como base el amor, que es el amor verdadero, la perspectiva de Jesús. Es la ley del amor que está en el puro quintesencia del reino de Dios. Es el fundamento, el amor al prójimo. Y en el caso de los esposos es ese primer prójimo. Nuestro Señor mismo vive su relación con los demás, con hombres y mujeres de una forma distinta, porque Él llega a restablecer lo que fue amado y querido por Dios desde el principio. Incluso la forma en que Él trata a la mujer es revolucionaria para la época, porque la mujer no se le consideraba totalmente, sino solo como en relación al hombre. Por el contrario, nuestro Señor las tratará como prójimo y les da lugar en el grupo de los discípulos. Precisamente es por eso que Él, siendo célibe, aprende a mirar perfectamente tanto al pecador como al hombre y a la mujer que viven en vida conyugal. Por eso Él puede levantar a la pecadora despreciada. Por eso Él dirá que la perdona porque amó mucho. Porque Él también va a liberar entonces a la mujer adúltera. Porque le da proyección en esa proyección de libertad que nos da el amor de Dios, que es la quinta esencia o el fundamento del reino de Dios. Entonces es en esta perspectiva del reino donde todo está subordinado al amor de Dios. Por eso mismo, nuestro Señor propone que se considere el matrimonio en función de este horizonte salvador. Se integra en un proyecto de vida total. Entonces, al lado de sus discípulos, también tiene Jesús otros que le son simpatizantes, y ellos no son itinerantes, sino son más bien sedentarios. En este grupo de simpatizantes sedentarios es donde Jesús se dirige a las que son parejas y familias. A ellos los llama a vivir de una forma nueva, pero les reconoce un pleno valor a su vida conyugal y familia. Muestra cómo cuando viven y conciben en el espíritu del reino, se encontrarán con Dios y le da un sentido definitivo. Así, con esta forma, Jesús quiere, al instaurar el reino, que el matrimonio no sea concebido como simplemente en algo de interés que se encuentra con la conveniencia. Por el contrario, no es más un contrato, sino es muchísimo más que eso. La vida conyugal, entonces, es una solicitud recíproca.
en el camino de la aventura humana que lleva hasta Dios, el hombre y la mujer que caminan de la mano buscando encontrarse a sí mismos en el amor de Dios. Entonces, tenemos en conclusión que el amor de Dios presentado en nuestro Señor Jesucristo nos llama a seguirlo y de acuerdo a la vocación ser consagrados a Él o vivir la vida matrimonial y en la vida de pareja y de matrimonio y de familia encontrar el amor de Dios. De otra parte, al adentrarnos en el corpus paulino, es decir, en las cartas escritas por el apóstol de los gentiles, tenemos que es efectivamente aquí donde tenemos una reflexión más honda sobre el matrimonio, sobre la vida conyugal. Pero es un error si nos referimos a el matrimonio en la perspectiva paulina únicamente citando los, las dificultades a las que él se refiere, es decir, los problemas conyugales. Es necesario entonces situar todas estas situaciones en un contexto general de la visión que él tiene de la existencia en Cristo, que va a ser como él lo afirma de sí mismo, que ya no es él quien vive, sino es Cristo quien vive en mí, dirá San Pablo. Entonces, la perspectiva global, a partir de la cual debemos interpretar los textos paulinos, es en la perspectiva del reino, en la perspectiva del amor de Dios y en la perspectiva de que es el matrimonio, es también una participación en esa irradiación grande y única de amor, de ese amor gratuito que Dios manifestó en nuestro Señor Jesucristo. Entonces es necesario hablar de cómo San Pablo aborda el matrimonio y la virginidad, después cómo él va a hablar del matrimonio de una persona creyente y de una persona no creyente, que es matrimonio mixto, y después vamos a hablar del matrimonio en cuanto misterio, ese misterio grande, ese misterio único, el significado paulino de la palabra misterio. Entonces iniciemos por decir que la invitación primera que hace Pablo es a participar en el reino de Dios y es una urgencia. Y en las cartas primeras, donde existe una urgencia por presurar la conversión en cuanto que Cristo vuelve, entonces él propone el celibato como la mejor manera de entrega a Dios, de la mejor entrega al amor y a la misión del reino. Sin embargo, desde este momento él defiende el valor que tiene la vida de los cónyuges, la vida matrimonial. Entonces él plantea que también existe, desde este primer momento, él va a plantear que existe una reciprocidad total, tanto en el poder del marido de su mujer como el de la mujer sobre su esposo. Él se refiere directamente al concepto primero del Génesis, que lo hará nuestro Señor, lo hace nuestro Señor Jesucristo, y él lo repite, que no es que el marido esté por encima de la mujer, ni la mujer es propiedad de su marido, ni tampoco como en la concepción griega o romana de la pareja matrimonial, que era básicamente por, un motivo, por una motivación social y con el objetivo de obtener la familia. Pablo verá entonces que tanto las mujeres como los hombres, tanto ellas como ellos, son fundamentalmente iguales. Valora a la mujer en función del reino. Por consiguiente, ella misma no es considerada solo en función de la relación sexual con el varón. Y para esto remitámonos a la carta de los Corintios 7:25, donde él hablará de eso. Tenemos también que hace la reflexión cuando hay un cónyuge creyente y otro no creyente. Ahí, entonces Pablo dirá que el cónyuge pagano o el cónyuge que no cree, el que es cristiano le ayuda y le motivará a que sea una vida de gracia. Pero si la vida en común de ambos, y especialmente del convertido, se hace imposible, Pablo entonces va a hablar de que pierde sentido el matrimonio, especialmente por lo que va a decir que están llamados a vivir en paz. Ese llamado a vivir en paz es un punto bien importante en la reflexión del matrimonio. Que ya después también será meditado por la Iglesia, especialmente en el siglo que estamos en el momento actual con la Carta Evangelii Gaudium. Después entonces hablemos del misterio. ¿Qué es el misterio en Pablo? El misterio en Pablo es el reino de Dios, la manifestación del reino de Dios. Es ese misterio en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que también se llama sacramento. Entonces, en la carta a los Efesios, es que es un poco más posterior en los escritos paulinos, vamos entonces a tener que él desarrolla unas ideas muchísimo más positivas y más ricas de las que están en la carta a los Corintios. En Efesios, él va a hablar del amor del hombre y de la mujer, que ya no se ven como algo de inferior categoría, sino por el contrario, se ven como una manifestación excelsa, única, maravillosa del reino de Dios, de la llegada del reino de Dios. Más aún, él va a establecer una comparación en la relación conyugal y la alianza con Dios que en todos los hombres en nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo entonces va a ser también manifestado y la vida del reino se manifestará también en el amor del esposo y la esposa. Por eso la compara con la relación de Cristo con la iglesia. Así como Cristo ama a su iglesia, el marido ama a su esposa y la mujer le es fiel a su marido, como la iglesia está llamada a serle fiel a nuestro Señor, a Jesucristo. Entonces tenemos que Efesios es el que nos lleva a ese momento más importante. Se ve, se habla de ese misterio grande que no se limita a la vida conyugal, sino es a la vida de, de todos los cristianos en una perspectiva de Pascua, en el amor, donde el amor que es vivido en la fe permite llevar al amor de Dios que se manifestó en Cristo. Entonces, para concluir, tenemos que la relación de los esposos es una aplicación particular, la más rica, la más excelsa, si se quiere, de todas las manifestaciones de las relaciones con los demás, aquellas que son manifestadas por San Pablo en su magnífico himno a la caridad de 1 Corintios 13.